Ella ganaba $9.50 la hora. Él era dueño de la mitad de la ciudad. Cuando ese hombre golpeó la mesa con el puño y le gritó en la cara por una taza de café frío, cada persona que había en ese restaurante se quedó paralizada. Porque todos sabían quién era él. Pero ella no, y cuando Scarlett se inclinó hacia adelante, lo miró directamente a los ojos y le dijo esas 6 palabras que nadie, en 15 años, se había atrevido a decirle a la cara. El mundo entero de Dominique Caruso se sacudió. Lo que pasó después destruyó 2 vidas para siempre. Y nadie en esa ciudad olvidó jamás la noche en que una simple mesera hizo callar al hombre más peligroso del mundo. El Cornerstone Diner estaba ubicado en el borde de la avenida Riewood como una postal olvidada de los años 60. Bordes de cromo, asientos de vinilo agrietados e iluminación fluorescente que hacía que todo el mundo pareciera un poco enfermo. El café era fuerte, el pastel era decente, y si te atrevías a dejar una propina menor al 15%, Patty Kowalski, la dueña, te seguía personalmente hasta la puerta para informarte sobre tus fallos morales. Scarlett Monroe llevaba 2 años, 4 meses y 11 días trabajando allí. Lo sabía porque los había contado. No por nostalgia, sino porque se había prometido a sí misma que al llegar a los 2 años y medio tendría suficiente dinero ahorrado para por fin dejar Riewood e irse a Portland. Allí, su amiga de la universidad, Diane Mars, tenía un cuarto libre y un contacto en una oficina dental que estaba buscando personal administrativo. El plan era modesto. El plan era todo. Scarlett tenía 26 años, medía 1,63 m, y tenía el cabello castaño rojizo que llevaba trenzado detrás del cuello durante los turnos dobles porque no había tiempo para otra cosa. Tenía un título en comunicaciones del Community College de Riewood que en ese momento estaba metido entre el colchón y el somier de su cama, porque se había quedado sin espacio en la pared y no tenía dinero para comprar un marco. Su madre, Norma Monroe, había estado enferma durante 3 de los últimos 4 años. Una enfermedad autoinmune degenerativa que no te mataba rápido, pero que cada mañana te recordaba que podía hacerlo. Los medicamentos de Norma costaban $640 al mes después del seguro parcial. El alquiler del pequeño apartamento de Scarlett en la calle Callan era de $780. El seguro del coche, $190. El teléfono, de los de prepago, $45. Scarlett no iba al cine. No compraba zapatos nuevos. Se cortaba el pelo sola frente al espejo del baño los domingos por la noche, y con el tiempo se le había dado bastante bien. Pero Scarlett sonreía cuando tomaba los pedidos. Sonreía porque Patty tenía un letrero escrito a mano detrás de la barra que decía, la calidez no cuesta nada. La frialdad lo cuesta todo. Y Scarlett lo creía de verdad. Incluso en las mañanas en que había dormido 4 horas y los pies ya le dolían antes de que entrara el primer cliente. La noche del 14 de octubre, un jueves, que normalmente era la noche más concurrida entre semana, Scarlett ya llevaba 9 horas de un turno de 11. Había cubierto a Danny Reeves, que había llamado diciendo que estaba enfermo, pero en realidad estaba en el cumpleaños de la prima de su novia en Trenton. Scarlett lo sabía porque Danny era el tipo de persona que no podía mentir sin subir la evidencia a Instagram. No le importó cubrir el turno. Necesitaba las horas. A las 9:47 de la noche, una Cadillac Escalade negra se detuvo frente al restaurante. Luego otra. Luego una tercera. 3 vehículos con las ventanas polarizadas parados en el bordillo como si esperaran una señal del universo. Patty Kowalski, que limpiaba la barra, levantó la vista hacia la ventana y se quedó completamente inmóvil. Scarlett, dijo en voz baja. Necesito que atiendas la mesa 6. La mesa 6 era el reservado de la esquina, el grande, el que tenía los respaldos altos y no se veía desde la calle. El que Patty mantenía impecable incluso las noches en que todas las demás mesas eran un desastre. Ahora mismo tengo 4 mesas, Patty. Ya lo sé. Atiende la mesa 6. La voz de Patty había cambiado. Scarlett lo notó. Esa especie de frialdad que significaba que el tema estaba cerrado. Lo había escuchado quizás 2 veces antes, generalmente cuando algo estaba mal de una manera que no podía comentarse. Scarlett agarró su libreta. Los hombres entraron primero, 2 de ellos, ambos corpulentos, ambos vestidos con ropa oscura que era demasiado cara para un restaurante de barrio y demasiado informal para
Un funeral. Escanearon la sala con la eficiencia silenciosa de personas que se han dedicado profesionalmente a identificar salidas de emergencia. No le dijeron nada a Scarlett. Se sentaron en los taburetes de la barra mirando hacia afuera. Entonces la puerta volvió a abrirse. Dominic Caruso entró al Cornerstone Diner como un hombre que en su vida entera jamás había considerado si era bienvenido en algún lugar. Tenía 41 años. Era ancho de hombros, con el cabello oscuro plateándose en las sienes y una mandíbula que parecía tallada en algo que no pedía disculpas. Vestía un traje de color carbón sin corbata, el botón de arriba de su camisa blanca desabotonado, y un reloj en la muñeca izquierda que Scarlett descubriría después que costaba más que su coche, su alquiler y todos los medicamentos de su madre juntos. Dominic no miró a nadie. Caminó directamente a la mesa 6 y se sentó. Su nombre era Dominic Caruso. En Riewood, ese nombre significaba algo muy específico. Significaba los contratos de la autoridad portuaria. Significaba el proyecto de reurbanización del East Side. Significaba 3 concejales del ayuntamiento que se ponían muy nerviosos cuando su nombre salía en una conversación. Significaba una familia que había empezado en el negocio de las importaciones en los años 50, legítima sobre el papel, catastrófica en la práctica, y que había evolucionado a lo largo de 3 generaciones hasta convertirse en algo para lo que el FBI tenía un equipo de trabajo dedicado, y que la policía local prefería no pensar los viernes. Scarlett Monroe no sabía nada de eso. Scarlett caminó hacia la mesa 6 con su libreta, un bolígrafo y la sonrisa cálida y entrenada de alguien que llevaba 9 horas de pie y iba a ser profesional al respecto. Bienvenido al Cornerstone, dijo. Le traigo algo de tomar para empezar. Dominic Caruso no levantó la vista del teléfono. Café solo y lo que sea que tengan de sopa esta noche. Bisque de tomate. Está muy buena. Patty la hace desde cero. Dominic no dijo nada. Ya estaba escribiendo algo en el teléfono. Scarlett lo anotó y se fue. Volvió 4 minutos después con el café y la sopa. Los puso con cuidado sobre la mesa. El café estaba caliente. Scarlett había preparado una cafetera nueva específicamente porque la jarra en el fuego llevaba 20 minutos reposando. Y con solo mirarlo supo que ese hombre no iba a disfrutar de un café tibio. Tenía razón. Pero no de la manera que esperaba. Dominic levantó la taza, dio un sorbo y la volvió a dejar sobre la mesa con un sonido que era más controlado que un golpe, pero que comunicaba todo lo que un golpe habría comunicado. Está frío, dijo. Scarlett frunció el ceño. Acabo de preparar una cafetera nueva, señor. He dicho que está frío. Dominic levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negro, con esa cualidad de alguien acostumbrado a terminar conversaciones antes de que la otra persona se diera cuenta de que habían empezado. Lléveselo. Hágalo de nuevo. Y dígale a quien dirija este lugar que el café frío es una ofensa. Scarlett recogió la taza. Tocó la cerámica por fuera. Estaba caliente. Genuinamente caliente. Señor, la taza está. Yo no me repito. Scarlett se llevó la taza a la cocina. Allí apoyó el dorso de la mano contra el lado de la taza. Definitivamente caliente. Se quedó parada un momento. Luego tiró el café de todas formas, aclaró la taza con agua caliente para calentarla aún más. Llenó una taza nueva y la llevó de vuelta a la mesa. Dominic no la reconoció. Scarlett volvió a sus otras mesas. La mesa 3, los Henderson, una pareja de unos 60 años que venía todos los jueves a por el pastel de carne, necesitaba otro café. La mesa 8 tenía una familia de 4 personas cuyo hijo más pequeño había tirado un vaso de agua al suelo. La mesa 11, un hombre solo con camisa de franela que llevaba 45 minutos con un trozo de tarta de manzana. De repente quería la cuenta. Scarlett se movía por todo eso con la eficiencia que no viene del entrenamiento, sino de la necesidad. De ser una persona que no puede permitirse que se le caiga ni una sola pelota. A las 10:22 de la noche, Dominic Caruso levantó la mano para llamar su atención. Scarlett cruzó el restaurante y se acercó. Le traigo algo más. Dominic levantó la taza de café. Esta está a la misma temperatura que la anterior. Señor,
Preparé una cafetera completamente nueva. Me está llevando la contraria. Su voz no había subido. Eso era lo peculiar. Era perfectamente plana, pero tenía un peso, como cuando una tormenta tiene peso antes de llegar. Los dos hombres en la barra se habían girado levemente en sus taburetes. Scarlett respiró despacio. No le llevo la contraria, señor. Le estoy explicando. Preparé una cafetera nueva. Calenté la taza y la serví directamente. Si a usted le sabe frío, lo siento. Pero el café en sí está caliente. No necesito lecciones sobre la preparación del café de parte de una mesera. La palabra cayó exactamente como él pretendía. Pequeña y despectiva, como un pulgar presionando sobre algo frágil. Scarlett sintió que el calor le subía a la cara. Pensó en Danny Reeves en una fiesta de cumpleaños en Trenton. Pensó en los medicamentos de su madre. Pensó en el pequeño apartamento de la calle Cayum y en el techo agrietado sobre su cama y en cómo se cortaba él pelo sola los domingos por la noche porque no podía permitirse ir a la peluquería. Y algo dentro de ella, cansado más allá de lo que puede ser cortés al respecto, simplemente llegó a su límite. A las 10:24 de la noche, un jueves de octubre, en el reservado de la esquina del Cornerstone Diner de la avenida Riewood, Dominic Caruso, un hombre cuyo apellido familiar había quitado el sueño a los fiscales federales durante una década, levantó la voz. No de manera dramática. No como en las películas. Pero la levantó lo suficiente. Lo suficiente para atravesar el tranquilo restaurante. Lo suficiente para que los Henderson de la mesa 3 se detuvieran con el tenedor a mitad de camino. Lo suficiente para que el hombre de la camisa de franela de la mesa 11 levantara la vista de su cuenta. ¿Sabe cuánto tiempo llevo sentado en este reservado siendo atendido con comida mediocre por alguien que, aparentemente, no es capaz de preparar una sola taza de café? Y Scarlett Monroe se inclinó hacia adelante. Solo un poco. Lo justo para que la distancia entre ellos, esa distancia segura y profesional de cliente y camarera, se cerrara unos 15 centímetros. Scarlett lo miró directamente a los ojos. Vuelva a gritarme, dijo muy despacio, y lo destruyó. El restaurante quedó en silencio. No ese silencio gradual de la gente que nota algo interesante. El silencio repentino y total de una sala que ha dejado de respirar en conjunto. Dominic Caruso la miró fijamente. En 41 años, en salas de juntas y juzgados y trastiendas donde se tomaban las decisiones reales de la ciudad, en reuniones con hombres que tenían motivos para tener miedo y aún así encontraban el valor de fingir que no lo tenían, nadie le había hablado así. Ni sus rivales. Ni sus enemigos. Y desde luego no una mesera en un restaurante a las 10 de un jueves por la noche. La mandíbula de Dominic se tensó. El músculo de su mejilla se movió. Y luego. Algo cambió. Algo tan sutil que Scarlett casi se lo perdió por completo. Sus ojos cambiaron. No se suavizaron, no se calentaron, pero algo en ellos se recalibró. Como cuando un objetivo de cámara se ajusta cuando descubre que aquello a lo que apunta es más complicado de lo que parecía a primera vista. Uno de los hombres en la barra, el más alto, cuyo nombre era Brent Facio y que llevaba 11 años con Dominic, se levantó a medias del taburete. Dominic levantó un dedo sin apartar la mirada de Scarlett, y Brent volvió a sentarse. El silencio se estiró. Entonces Dominic Caruso levantó la taza de café y dio un sorbo largo y deliberado. La volvió a dejar sobre la mesa. Sigue frío, dijo. Pero su voz era distinta ahora. El filo había desaparecido. Había algo casi curioso en ella. Scarlett se irguió. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Las manos, aplastadas contra la libreta, le temblaban, pero las mantuvo quietas por pura fuerza de voluntad. Le traigo una nueva, dijo con toda la profesionalidad y la amabilidad del mundo, como si los últimos 30 segundos no hubieran ocurrido. Se giró y caminó de vuelta a la barra. Patty Kowalski estaba parada junto a la caja registradora con cara de haber envejecido 5 años en los últimos 3 minutos. Cuando Scarlett llegó a su lado, Patty la agarró de la muñeca y la jaló hacia sí. ¿Sabes quién es ese?, le susurró. Un cliente difícil, respondió Scarlett. Scarlett. Ese es Dominic Caruso.
Una pausa. Eso debería significar algo para mí. Patty la miró fijamente. Niña, dijo muy despacio. Por favor, ve a hacerle a ese hombre la mejor taza de café que hayas preparado en tu vida. Llévasela con una sonrisa y rézale a quien le reces. Scarlett miró el rostro de Patty. Lo miró de verdad. Y por primera vez sintió el frío entendimiento de algo verdaderamente importante asentándose sobre ella. Preparó el café. Lo llevó a la mesa 6. Lo puso sobre la mesa y dijo sin pedir perdón, sin humillarse, cafetera nueva. Hace 5 minutos. Y lo miró de frente. Dominique rodeó la taza con la mano y sostuvo su mirada. Siéntese, dijo. Estoy trabajando. Ya lo sé. Siéntese de todas formas. Señor Caruso. He dicho que se siente. Scarlett sacó la silla de enfrente y se sentó. Era la primera cosa que Dominique Caruso le había dicho con la que no podía discutir. No por quién era él, sino porque los pies le estaban matando y llevaba 9 horas y media de pie. Lo que Scarlett no sabía, lo que iría descubriendo en pedazos durante las semanas y meses siguientes, era que Dominique Caruso había venido al Cornerstone Diner esa noche no porque quisiera café, sino porque quería estar en un lugar que no lo conociera. Dominique hacía eso de vez en cuando. Su asesor y abogado, un hombre llamado Jeffrey Hart, llevaba años aconsejándole que encontrara algún lugar anónimo para descomprimirse. Algún lugar lejos del complejo familiar de los Caruso en Westfield Heights. Lejos de las oficinas en el piso 43 de Caruso Meridian Holdings. Lejos de la casa que su exesposa Claire había decorado y que Dominique nunca había rediseñado porque hacerlo requeriría tener opiniones sobre cortinas y descubrió que no tenía energía para eso. Claire Caruso, de soltera Claire Whitfield, de los Whitfield de Boston, dinero viejo con opiniones sobre el vino. Lo había dejado 3 años atrás. No porque le tuviera miedo. Se había casado con él sabiendo exactamente quién era. Se fue porque dijo que vivir con él era como vivir junto a una central eléctrica. Todo vibraba. Nada estaba tranquilo. Y Claire estaba agotada. Dominique no había discutido. Firmó los papeles. Le dio la casa en Montauk y una cantidad que Jeffrey describió como generosa de una manera que técnicamente seguía siendo fiscalmente optimizada. Dominique tenía 2 hijos. Una hija, Natalie, que tenía 17 años y vivía con Claire en Montauk. Y un hijo, Corey, que tenía 22 y hacía poco se había incorporado al negocio de una manera con la que Dominique no se sentía del todo cómodo pero para la que aún no había encontrado las palabras adecuadas. Dominique no era un hombre feliz. Era un hombre poderoso, que es algo diferente. El Cornerstone Diner había llegado a su conocimiento porque su chofer, un hombre callado llamado Raymond Palek, lo había mencionado una vez como el mejor pastel que había probado en su vida. Dominique había archivado esa información y en una de sus noches anónimas se había encontrado en la avenida Riewood. Había vuelto 4 veces en 6 meses. No por el pastel, que era sin duda excelente, sino porque era el tipo de lugar donde nadie lo miraba 2 veces. Donde la iluminación era funcional en lugar de favorecedora. Donde las conversaciones a su alrededor eran sobre cosas ordinarias. Donde el ambiente entero vibraba a una frecuencia tan diferente de la suya propia que lo encontraba inexplicablemente relajante. No esperaba que le dijeran que lo iban a destruir. Dominique estaba sentado frente a Scarlett Monroe estudiándola como estudiaba todo, con atención total y metódica. Scarlett lo miraba con una firmeza notable para alguien que, notó él ahora, tenía un leve temblor en la mano izquierda que estaba controlando activamente. «No es usted de Riewood», dijo Dominique. Scarlett parpadeó. «Sí lo soy, en realidad. Pero tiene planes de irse». «¿Cómo podría usted saber eso?» Dominique no respondió. La miró otro momento. «El café está bien», dijo al fin. «Siempre estuvo bien». Scarlett lo miró fijamente. «Entonces, ¿por qué?» «Tuve una noche mala». Lo dijo como quien dice que el cielo es azul. Sin ningún sentimiento particular. Como un simple hecho. «Me lo descargué con usted». «Eso estuvo mal». Scarlett Monroe, que llevaba suficiente tiempo en el sector de la hostelería como para reconocer la diferencia entre una disculpa y una declaración de responsabilidad corporativa, esperó.
Se lo digo, dijo Dominique, porque es verdad. No porque quiera algo. Scarlett lo miró durante un largo momento. Luego dijo, ¿qué tipo de noche? Y algo en el rostro de Dominique, solo por un segundo, cambió. No era vulnerabilidad, exactamente. Era más como la puerta de una habitación que siempre está cerrada abriéndose por accidente. Me llamó mi hija, dijo. La semana que viene hay un baile en su colegio y me preguntó si iba a estar allí. Le dije que no sabía si tendría tiempo. Hizo una pausa. La vi en la pantalla del teléfono y entendí, no por primera vez, que se me da muy mal ser padre. Scarlett no dijo nada. Usted preguntó, dijo Dominique. Sí. Otro silencio, completamente diferente al anterior. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Scarlett. 17. Vaya al baile, dijo Scarlett. Dominique la miró. Sé que no es asunto mío, dijo Scarlett, pero vaya. Aunque sea incómodo. Aunque solo esté una hora y se tenga que ir. Vaya. No es poca cosa. Dominique Caruso miró a la mujer al otro lado de la mesa, a esa mujer con la trenza, el delantal de trabajo y el bolígrafo detrás de la oreja, y sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Como si alguien le estuviera hablando a él de verdad. No a su nombre, no a su dinero. No a lo que podía hacer o destruir. A él. 2 días después del encuentro en el restaurante, Scarlett recibió una llamada de un número desconocido. Casi no contestó. Las llamadas de spam se habían vuelto muy agresivas en Riewood, y ella estaba en medio de ayudar a su madre con los medicamentos de la mañana, lo que requería paciencia y concentración porque las manos de Norma Monroe temblaban y Norma odiaba que la ayudaran, aunque aceptaba la ayuda de Scarlett más que la de cualquier otra persona. Contestó. Señorita Monroe. Era la voz de un hombre, no la de Dominique. Pulida, cuidadosa, la voz de alguien que hablaba en nombre de otra persona. Mi nombre es Jeffrey Hart. Llamo en representación de Caruso Meridian Holdings en relación con... Scarlett colgó. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Scarlett contestó porque era el tipo de persona que se sentía culpable por colgar, incluso en llamadas que no debería haber atendido. Por favor, no cuelgue, dijo Jeffrey Hart rápidamente. Entiendo que esto es inesperado. El señor Caruso quiere ofrecerle un puesto. Scarlett dejó el organizador de pastillas en la encimera de la cocina. ¿Cómo dice? Un puesto administrativo en Caruso Meridian Holdings. $34 la hora. Paquete completo de beneficios. El señor Caruso le pide que lo considere. Scarlett miró a su madre, que la miraba de vuelta con la expresión de alguien que tiene unos instintos excelentes y los está usando todos en ese momento. ¿Por qué? Dijo Scarlett. El señor Caruso cree que fue tratada injustamente durante su interacción con él y le gustaría compensarla. Eso no es una compensación. Es dinero para comprar mi silencio. Scarlett no había planeado decir eso. Salió solo, como a veces salen las verdades. Dígale al señor Caruso que agradezco la llamada, pero que estoy bien. Colgó. Se quedó parada en la cocina un momento, consciente de que las manos le volvían a temblar. Su madre dijo, ¿quién era? Número equivocado, dijo Scarlett. Norma Monroe no parecía convencida. Lo que siguió durante las siguientes 2 semanas fue algo para lo que Scarlett no tenía palabras. Porque nada en su vida anterior la había preparado para ello. No era acoso, exactamente. Era más como un sutil reordenamiento del clima a su alrededor. Un hombre que ella no reconocía se sentó en su sección una noche sí y otra no durante toda una semana. Siempre pedía cosas sencillas. Siempre dejaba muy buena propina. Siempre se iba sin incidente. Scarlett se dijo a sí misma que era una coincidencia. Casi se lo creyó. Luego Danny Reeves, que había vuelto de Trenton y de la fiesta de cumpleaños de la prima de la novia con una ligera quemadura de sol, y absolutamente ningún remordimiento, le contó que alguien había llamado a Patty para preguntar sobre el horario del personal. Un tipo muy educado, dijo Danny. Sonaba como abogado. Y Patty no le había dicho nada a Scarlett al respecto, lo que significaba que Patty tenía miedo. Lo que significaba que esto era real.
Scarlett no era el tipo de persona que entraba en pánico. Era el tipo de persona que hacía listas. Se sentó en su apartamento de la calle Cayum con un bloc de notas y escribió lo que sabía. Un hombre poderoso había sido grosero con ella. Ella había sido grosera con él. Él se había disculpado a su manera peculiar. Luego había intentado ofrecerle un trabajo que ella no había pedido, y ahora alguien preguntaba por su horario. Al final de la lista escribió, ¿esto es peligroso o es algo diferente? Se quedó mirando la pregunta mucho tiempo. Luego escribió, ¿importa si no puedo distinguirlo? Rompió el papel y se fue a trabajar. Scarlett había decidido evitar la mesa 6 completamente si Dominic Caruso volvía. Había planeado un sistema con Danny. Si los SV versus negros apareaban afuera, Danny se quedaría con ese reservado. Ese plan duró exactamente un turno. 3 semanas después del primer encuentro, Dominic Caruso entró al Cornerstone Diner de nuevo a las 9:30 de la noche. Esta vez sin los vehículos de escolta. Esta vez con una chaqueta ligeramente menos formal. Lana oscura, cuello levantado contra el frío de octubre. Esta vez se sentó en la barra. Se sentó en la barra y le dijo a Patty Kowalski, que estaba detrás mirándolo como si fuera a desmayarse, que quería lo que estuviera bueno esa noche y si Scarlett podría venir a hablar con él. Patty mandó a Danny a buscar a Scarlett a la cocina. Danny reportó de vuelta que Scarlett había dicho, dile que estoy trabajando. Patty se lo transmitió a Dominic. Dominic asintió despacio. Luego pidió el bisque de tomate, un sándwich de queso a la plancha en pan de masa madre y un trozo del pastel de manzana del que le había hablado Raymond. Se lo comió todo metódicamente y sin quejarse. Dejó una propina de $200 sobre una cuenta de 19. No volvió a pedir a Scarlett. Pero al salir, se detuvo al final de la barra, donde Scarlett estaba rellenando la cafetera de espaldas a él, y dijo sin girarse para hacer contacto visual, mi hija se llama Natalie. Fui al baile. Scarlett se quedó inmóvil. Lloró un poco cuando llegué, dijo Dominic. De alegría. Nunca la había visto hacer eso. Una pausa. Pensé que usted querría saberlo. ¿Se fue? Scarlett se quedó parada en la barra un largo momento sosteniendo la cafetera. Danny apareció a su lado. ¿Quién es ese tipo? No lo sé, dijo Scarlett. Genuinamente no lo sé. Pero pensó en Natalie Caruso llorando de alegría. Y no podía hacer que no importara. La tercera vez que Dominic Caruso vino al Cornerstone fue un domingo por la tarde, completamente fuera de guión, sin planificación previa, sin escolta. Llegó a las 2 de la tarde en jeans y un suéter gris, y se veía tan inesperadamente como una persona normal que Scarlett casi no lo reconoció hasta que ya estaba parada frente a su mesa con la libreta. Scarlett se detuvo en seco. Dominic levantó la vista. Voy a preguntarle algo, dijo, y quiero que me responda como si yo no fuera quien usted ya sabe que soy. Como si fuera simplemente el cliente difícil de hace unas semanas que todavía le debe una disculpa que no está seguro de haber dado correctamente. Scarlett lo estudió. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vendría a cenar conmigo? Scarlett lo miró un largo momento. Eso no es una pregunta, dijo. No usó un signo de interrogación. Algo cruzó el rostro de Dominic que era sorprendente en su calidez. ¿Vendría a cenar conmigo? Lo repitió con la entonación correcta. No, dijo Scarlett. Dominic asintió como si fuera la respuesta que esperaba, y quizás incluso la que más respetaba. ¿Es por quién soy? Preguntó. Es porque no sé quién es usted, dijo Scarlett. Y lo que he descubierto desde la primera noche me da miedo. Y yo no salgo con personas que me dan miedo. Parece una política razonable. Me ha mantenido con vida. Dominic la miró un momento. ¿Y si pudiera contárselo? Lo que descubrió. Explicármelo. No puede explicármelo de manera que me sienta cómoda. Puede que no, dijo. Pero prefiero que diga que no conociendo la verdad que diciendo que no asumiendo lo peor. Scarlett puso la libreta sobre la mesa. Se sentó frente a él en la silla donde se había sentado aquella primera noche. Y dijo, tiene hasta que tenga que rellenar el café de la mesa 9. ¿Empiece?
Lo que siguió fueron 17 minutos. Lo supo porque tuvo un ojo en el reloj todo el tiempo. Y en esos 17 minutos, Dominique Caruso le contó más verdad de la que le había contado a nadie en años. No toda. Había cosas que nunca le contaría a nadie porque algunas habitaciones no tienen puertas. Pero suficiente. Le contó que el negocio era real y la reputación era real, y que había hecho cosas que no defendía. Le dijo que no se había convertido en su padre, pero que tampoco había logrado escapar de él. Le contó que había intentado 2 veces reestructurar la operación para hacerla completamente legítima, y que las 2 veces personas que no querían eso lo habían complicado. Le dijo que Jeffrey Hart no era solo su abogado. Era también la única persona que le decía la verdad sobre sí mismo. Y que le pagaba muy bien por ese privilegio. Le explicó que la oferta de trabajo no había sido dinero para comprar su silencio. Fue culpa, dijo. Fui grosero con usted sin motivo, y es evidente que trabaja demasiado por muy poco. Mi primer instinto fue intentar arreglarlo tirando dinero, que es lo que hago con todo, y que casi nunca funciona. El café de la mesa 9 estaba bajando. ¿Por qué yo? Preguntó Scarlett. Me dijo que la iba a destruir, respondió Dominique. En toda mi vida me han amenazado personas que tenían formas reales y creíbles de hacerme daño. Personas con recursos y motivación y equipos legales, y ninguna de ellas me asustó como usted. Porque yo no le tenía miedo. ¿Exacto? Eso le gustó. Me fascinó, dijo. Me sigue fascinando. Scarlett lo miró. Luego se puso de pie, agarró la libreta y dijo, lo pensaré. Fue a rellenar el café de la mesa 9. Scarlett dijo que sí a la cena 6 días después. Se dijo a sí misma que era curiosidad. Le dijo a su madre que era networking. A Danny no le dijo absolutamente nada porque Danny no podía guardarse información sensible. Le contó a Diane Mars en Portland porque Diane era su amiga más cercana y una mujer con un juicio excelente. Y Diane dijo, por favor dime que no estás haciendo lo que creo que estás haciendo. Y cuando Scarlett confirmó que en efecto estaba haciendo exactamente eso, Diane dijo, está bien, pero mándame su nombre completo y la dirección donde van a ir. Y si no me escribes antes de medianoche, llamo a la policía. Era razonable. Scarlett lo hizo. El restaurante se llamaba Sarto y estaba en el piso 20 de un edificio en la calle Meridian del centro, y no tenía ningún cartel afuera porque no lo necesitaba. Dominique ya estaba allí cuando Scarlett llegó. Dominique se puso de pie cuando entró. Scarlett llevaba un vestido verde que tenía desde hacía 3 años, que se había puesto 2 veces y que había guardado porque había pagado $45 por él en una tienda de segunda mano y sentía que $45 merecían más que 2 salidas. Se había hecho el pelo ella misma, y por primera vez en años lo llevaba suelto. Dominique la miró de la manera en que, según pensó Scarlett después, debía mirar las cosas que encontraba genuinamente valiosas. No con posesividad, no de manera performativa, sino con una especie de atención tranquila y concentrada. Ha venido, dijo. Dije que lo pensaría. Lo pensé. Se sentó. No le dé más importancia de la que tiene. Nunca le doy más importancia a nada de la que tiene, dijo él. Tomo notas y saco conclusiones. ¿Es eso una advertencia? Es una presentación. La cena duró 3 horas. Scarlett comió cosas de las que no sabía el nombre y eran extraordinarias. Bebió una copa de vino, la fue paladeando durante toda la velada, y se dijo a sí misma que era porque tenía que conducir. También era porque quería recordar todo con claridad. Le habló de su madre. No pretendía hacerlo. Salió a mitad de una conversación sobre por qué seguía en Riewood, una ciudad que nunca había llegado a querer del todo. Y una vez que empezó, no encontró un lugar natural donde detenerse. Le habló sobre los costes de los medicamentos y la brecha del seguro, y sobre el plan de ahorrar suficiente para mudarse a Portland, y cómo el plan seguía retrasándose porque los costes no dejaban de subir levemente, como sube todo, hasta que la distancia entre donde estaba y donde necesitaba estar no se sentía más pequeña, sino de alguna manera más grande. Dominique escuchó sin interrumpir, sin ofrecer nada. Scarlett lo notó porque era inusual. La mayoría de la gente empezaba a buscar soluciones en el segundo párrafo.
Cuando Scarlett terminó, Dominique dijo, ¿cuál es su condición? Scarlett se lo dijo. Dominique asintió despacio. Mi madre tuvo algo parecido. Clasificación diferente. Murió cuando yo tenía 34. Miró la mesa un momento. Yo no estaba allí. Estaba en Frankfurt por negocios. Me llamó mi hermano. Lo siento, dijo Scarlett. Lo manejé como manejo la mayoría de las cosas que no puedo arreglar, dijo. Haciendo algo en una dirección diferente. Levantó la vista. Reestructuré una parte de las operaciones del puerto de Hamburgo en su memoria, lo cual ella habría encontrado desconcertante de haberlo sabido. Scarlett se rió antes de poder evitarlo. Una risa de verdad, de esas repentinas y sorprendidas, y algo en el rostro de Dominique se reorganizó en respuesta. No una sonrisa exactamente. Más como el recuerdo de una. Scarlett pensó, este hombre está muy solo. Y luego pensó, eso no es tu problema, Scarlett. Y luego pensó, pero ¿y si pudiera ser algo? Le escribió a Diane a las 11:48, sigo viva. Más luego. Diane respondió, tan malo también. Scarlett miró el teléfono un momento en el asiento trasero del coche. Dominique había arreglado un chofer. Scarlett no había protestado. Era medianoche y estaba cansada. Y escribió, genuinamente no lo sé. 12 días después, todo se abrió de golpe. Scarlett salía de la farmacia de la calle Bramford con los medicamentos de su madre. La bolsa de papel con las etiquetas blancas y azules que conocía de memoria, por el peso, por el coste, cuando una mujer bajó de un coche plateado y se plantó frente a ella. La mujer tendría poco más de 40 años. Vestía impecablemente, con ese tipo de estructura ósea que viene de la buena genética y se mantiene con un sueño excelente y productos de belleza caros. Sus ojos eran verdes y su expresión era de esa cortesía medida específica que usan las personas cuando están decidiendo hasta qué punto van a ser desagradables. Scarlett Monroe, dijo la mujer. No era una pregunta. Scarlett se detuvo. Sí. Me llamo Claire Caruso. Hizo una pausa para dejar que eso se asentara. La exesposa de Dominique. Scarlett cambió la bolsa de la farmacia a la otra mano. Sé de usted, dijo Claire. Él le habla a Natalie y Natalie me habla a mí. Así funcionan estas cosas. Claire la estudió con la mirada experta de alguien que está evaluando una situación. No estoy aquí para advertirle que se aleje ni para hacer escenas. Estoy aquí porque tengo información que la afecta a usted y creo que se la merece. Scarlett esperó. Claire la miró con cuidado. ¿Sabe usted que actualmente hay 2 investigaciones federales separadas en las que aparece el nombre de Dominique? Scarlett no dijo nada. Una de ellas es un caso rico, dijo Claire. Lleva construyéndose 4 años. La fiscal al frente es una mujer llamada Sandra Cole, de la oficina de Nueva York, y es muy buena en su trabajo. La voz de Claire era completamente neutral, como suena la gente cuando ya ha procesado sus emociones sobre algo y ahora simplemente está transmitiendo datos. Le digo esto no para asustarla, sino porque cuando yo me involucré con Dominique nadie me avisó. Me enteré por accidente 3 años después, por un documento que no debería haber visto. Y desearía que alguien se hubiera plantado delante de mí en una esquina y me hubiera dicho lo que yo le estoy diciendo a usted ahora. ¿Qué es? Dijo Scarlett. Que el hombre es magnético y es genuino a su manera y cuidará de usted de formas que parecerán que nadie la ha cuidado nunca así antes. Y que el mundo en el que vive no es superable para las personas que no han nacido para él. Y que tiene que decidir ahora, antes de estar demasiado dentro, para qué ha nacido usted. Claire volvió al coche plateado. El coche se fue. Scarlett se quedó en la calle Bramford con los medicamentos de su madre y el aire frío de octubre y el peso de algo que hasta 30 segundos antes era teórico y que ahora era la cosa más concreta que jamás había sostenido. Esa noche no lo llamó. Se sentó en su apartamento de la calle Cayum, abrió el portátil y leyó todo lo que pudo encontrar. Los perfiles empresariales, los artículos de noticias, los expedientes judiciales que eran de dominio público. La página de Wikipedia redactada con ese cuidado específico que tienen las cosas cuando los abogados las han revisado.
Encontró el nombre de Sandra Cole en un artículo de 3 años atrás en el Newark Tribune sobre una investigación federal de irregularidades en la contratación de la autoridad portuaria. El artículo era cauteloso. Cole aparecía citada diciendo que la investigación seguía en curso. No se habían presentado cargos. Nada se había resuelto. Encontró una entrevista con Jeffrey Hart en una revista de negocios de 2 años atrás. Hart aparecía extensamente citado sobre el portafolio de Caruso Meridian Holdings, desarrollo inmobiliario, logística, consultoría de infraestructuras. Todo muy limpio en la superficie. De la manera en que están las superficies cuando alguien inteligente ha trabajado muy duro en ellas. Encontró una fotografía de una gala benéfica. Dominique en smoking estrechando la mano del alcalde con la sonrisa específica que los hombres poderosos despliegan en galas benéficas, que es diferente a cualquier otro tipo de sonrisa. Cerró el portátil. Pensó en Natalie llorando de alegría en un baile de colegio. Pensó en lo que Dominique había dicho sobre su madre. Reestructuré una parte de las operaciones del puerto de Hamburgo en su memoria, lo cual ella habría encontrado desconcertante. Pensó en Claire Caruso en una esquina, eligiendo advertir a una desconocida en lugar de dejarla caminar hacia algo sin estar informada. Pensó en para qué estaba hecha. Pensó en Portland y en el cuarto de Diane y en la oficina dental que buscaba personal administrativo. El plan modesto. El plan que era todo. A las 11:15 de la noche, Scarlett lo llamó. Dominique contestó al segundo tono. Tengo que decirte algo, dijo Scarlett. Dime. Hoy me encontré con Claire. Un silencio. Breve. Controlado. Me habló de Sandra Cole, dijo Scarlett. Otro silencio, este más largo. No tenía derecho a, empezó Dominique. Tenía todo el derecho, dijo Scarlett. Le importa a su hija. Su hija le importa a ti. Ella está protegiendo la cadena. Hizo una pausa. No estoy enfadada contigo por no habérmelo dicho. Hemos tenido 3 conversaciones y una cena. No me debes tu exposición federal. Pero necesito que entiendas que voy a preguntarte directamente, algo de lo que me dijo es verdad. El silencio esta vez fue el más largo. Parte de ello, dijo al final. ¿Puedes ser específico? No por teléfono. Entonces en persona. Mañana. Scarlett. Mañana, dijo Scarlett. O no pasa nada. Dominique apareció al día siguiente. No en el restaurante. Scarlett le había sugerido el pequeño parque de la calle Cayum, a 2 manzanas de su apartamento, que era público y ordinario y suyo. Dominique llegó solo, lo cual Scarlett sospechaba que era inusual. Se sentó en el banco que ella le había indicado en el mensaje, y bajo la tenue luz de noviembre parecía de alguna manera menos enorme que en cualquier otro sitio. Scarlett se sentó a su lado. Dominique le contó. No todo. Scarlett le creyó cuando dijo que algunas habitaciones no tienen puertas. Pero suficiente. Los contratos portuarios eran reales y algunos de los arreglos que los rodeaban no eran cosas que sobrevivirían. El escrutinio de un fiscal. Dominique había estado aislado del lado operativo de esos arreglos por suficientes capas como para que su culpabilidad directa fuera legalmente debatible. La opinión de Jeffrey Hart era que el caso no llegaría hasta él. La aparente opinión de Sandra Cole, a juzgar por el ritmo de la investigación, era que sí llegaría. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Scarlett. Jeffrey está trabajando en un marco de cooperación, dijo Dominique. Lleva 14 meses en discusión. Hay personas por debajo de mí en la estructura que se verían más significativamente afectadas. La pregunta es si lo que yo proporciono es suficiente para satisfacer lo que Cole quiere. Y lo es. Dominique la miró. Probablemente no. Scarlett lo asimiló. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó. No con acusación. Genuinamente preguntando. ¿Por qué lo preguntaste? La gente pregunta cosas y no siempre obtiene respuestas. Lo sé, dijo Dominique. Decidí hace tiempo que no iba a ser ese tipo de persona contigo. Sea lo que pase entre nosotros, o no pase, no mereces medias verdades. Hizo una pausa.
Eres la primera persona fuera de Jeffrey y mi hermano que sabe lo que acabo de contarte. Tu hermano lo sabe. Mi hermano es parte de la estructura, dijo. Lo cual es su propia situación. Scarlett miró el parque. Los árboles sin hojas. El cielo gris de noviembre. Una mujer paseando un Golden Retriever por el camino a 20 metros de distancia. Pensó en el cuarto de Diane en Portland. Pensó en para qué estaba hecha. No estoy hecha para el mundo en el que vives, dijo. Lo sé, dijo Dominique. Pero creo que tú ya lo sabes también, y estás aquí de todas formas. Sí. ¿Por qué? Dominique la miró durante un largo momento. La respuesta, cuando llegó, fue tranquila. Porque me dijiste que fuera al baile de mi hija, dijo. Porque me dijiste que el café estaba caliente cuando yo insistía en que no lo estaba. Porque te sientas frente a mí y me hablas como a una persona que puede rendir cuentas. Y no sé la última vez que alguien hizo eso. Una pausa. Y porque me gustaría mucho ser alguien en quien puedas confiar. Todavía no he decidido si lo soy, pero me gustaría intentar serlo. Scarlett Monroe estaba sentada en un banco de un parque en noviembre mirando a ese hombre complicado, poderoso y genuinamente solo, y sentía con total claridad la sensación de estar en una encrucijada donde los dos caminos eran reales, ambos tenían consecuencias reales, y nadie en el mundo podía tomar la decisión por ella. Dijo, no me voy a Portland todavía. Dominique la miró. No me hagas arrepentirme, dijo Scarlett. Algo se movió en el rostro de Dominique entonces. No la recalibración ajustada de aquella primera noche. No la curiosidad guardada de la barra del restaurante. Sino algo en bruto. Algo que parecía alivio. Como un hombre que había cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y al que, por primera vez, le ofrecían permiso para dejarlo en el suelo. Lo intentaré, dijo. Eso no es suficiente, dijo Scarlett. No, acordó Dominique. No lo es. Lo sé. 3 meses después, la investigación de Sandra Cole produjo 7 acusaciones formales. El nombre de Dominique Caruso no estaba entre ellas. Jeffrey Hart había entregado, al final, suficiente para satisfacer los parámetros del marco de cooperación, aunque los detalles estaban sellados y seguirían así durante mucho tiempo. El hermano de Dominique, un hombre llamado Patrick Caruso, estaba entre los acusados. Eso, más que la investigación, más que los abogados, más que cualquier presión externa, fue lo que le llegó a Dominique de la manera que lo cambió. No lo rompió. Lo cambió. Dominique llamó a Scarlett desde el coche frente al edificio federal la tarde en que el nombre de Patrick apareció en el documento. No dijo mucho. Estoy trabajando hasta las 7. Ven a la calle Cayum a las 7:30. Dominique llegó a las 7:30. Se sentaron en el pequeño apartamento de Scarlett, el del techo agrietado y el título metido entre el colchón y el somier, y Scarlett le hizo té porque se le había acabado el café y en ese momento no podía permitirse que le importara. Y Dominique se sentó en la única silla buena que Scarlett tenía. Y Scarlett se sentó frente a él en el borde de la cama. Y ninguno de los dos dijo nada significativo durante 20 minutos, lo cual era en sí mismo un tipo de lenguaje. Esa noche Dominique conoció a Norma Monroe. Norma, que tenía un día relativamente bueno, lo que significaba que las manos solo le temblaban un poco y tenía la voz clara. Lo miró durante un largo momento y dijo, «Eres el que hace pensar a mi hija». «Espero que no sea una queja», dijo Dominique. «Es una observación», dijo Norma. «Ella piensa muchísimo por su cuenta. Tú simplemente le has dado material nuevo». Dominique sonrió. La sonrisa de verdad. Scarlett tomó nota mentalmente de cómo era porque no la había visto antes. Corey Caruso, de 22 años, que se había incorporado al negocio de una manera que preocupaba a su padre, recibió una llamada de Dominique en enero que fue, según todos los indicios, la conversación más difícil que Dominique había tenido en años. Dominique le dijo que la operación tal como existía iba a cambiar de manera fundamental, no por presión ni por amenaza, sino porque Dominique había decidido a los 41 años que ya no estaba dispuesto a dejarles a sus hijos una estructura de la que tendrían que huir. Corey discutió. Hubo gritos por un lado. La llamada duró 90 minutos. Corey llamó a Natalie después y le dijo, «Papá es diferente».
Natalie dijo, ya lo sé. Ella había pasado. El Cornerstone Diner de la avenida Riewood siguió en funcionamiento. Patty Kowalski siguió haciendo el bisque de tomate desde cero y aplicando la política del 15% de propina. Danny Reeves siguió llamando diciendo que estaba enfermo de vez en cuando y subiendo pruebas a Instagram. Scarlett Monroe siguió trabajando allí durante un tiempo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no estaba lista para irse sin un plan. Y seguía construyendo el plan. Y esta vez el plan no era escapar de ningún sitio. Era construir hacia algo. Scarlett siguió cortándose el pelo los domingos por la noche, no porque ya no pudiera permitirse una peluquería. Dominique había establecido, con la contundencia característica suya, un arreglo de pago sustancial para los medicamentos de Norma que Scarlett solo había aceptado tras una negociación que duró 3 días y resultó en un acuerdo que Scarlett sintió equitativo en lugar de caritativo. Se cortaba el pelo sola porque se le daba bien. Porque le gustaba el silencio del baño los domingos por la noche y el sonido de las tijeras y la sencilla competencia de hacer algo por sus propios medios. A veces pensaba en la mesa 6. En ese momento. Las 10:24 de la noche. El silencio del restaurante. La manera en que todos habían dejado de respirar. Vuelve a gritarme y te destruyo. Scarlett lo había dicho como una línea en la arena. No lo había dicho como el principio de algo que iba a reorganizar toda su vida. Pero eso, estaba aprendiendo, era lo que tenían las líneas en la arena. Nunca sabes cuál es nota la marea. Ella era una mesera que ganaba 9,50 la hora, con una madre enferma, un plan y 6 palabras que lo cambiaron todo. Él era un hombre que poseía la mitad de una ciudad, que no había sonreído en años y que se sentó en un restaurante un jueves por la noche buscando un lugar que no supiera su nombre. Ninguno de los dos buscó lo que encontró. Las cosas más transformadoras rara vez llegan anunciadas. Scarlett Monroe no salvó a Dominique Caruso. No lo arregló, no lo redimió, no lo convirtió en alguien que no era. Hizo algo más difícil y más extraño. Se negó a desaparecer delante de él. Mantuvo su terreno. Le dijo la verdad aunque no fuera educado a hacerlo. Se quedó con él en el silencio cuando Dominique necesitaba el silencio más que las palabras. Y él, por su parte, hizo lo que muy pocas personas en su mundo habían hecho en mucho tiempo. Intentó ser alguien digno de confianza. Esa es la historia. No es un cuento de hadas. No es una advertencia. Es la historia de 2 personas paradas al borde de sus propias vidas que decidieron, juntas, que merecía la pena pisar ese terreno incierto. Si esta historia te movió, si te viste reflejado en los ojos cansados y decididos de Scarlett, o reconociste a alguien que quieres en la soledad silenciosa detrás del poder de Dominique, dale al like ahora mismo. Compártela con alguien que necesite escuchar que las conexiones más improbables son a veces las más reales. Y suscríbete, porque cada semana te traemos historias como esta. Llenas de verdad, llenas de drama, llenas de esos momentos que ocurren cuando las personas ordinarias se niegan a quedarse pequeñas. La próxima historia ya te está esperando. No te la pierdas.